nuestro tema de hoy es el lenguaje, porque en la materia, así le dicen, el lenguaje y oratoria, lo vamos a ir viendo en este caso lo que es el lenguaje, ¿ya? Si ustedes se fijan, nosotros sabemos que obviamente cuando hablamos del lenguaje es una parte muy importante para poder expresarnos, para poder comunicarnos con las demás personas, ¿no? A través de diferentes signos, ya sean signos orales, escritos o gestuales, ¿no? Entonces, esa es la forma de comunicar. Cuando tenemos un signo, digamos, para poder lograr el objetivo, ¿no? De poder entender. Entonces, fíjense que ustedes entran varios factores en juego cuando se realiza lo que es la comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos en marcha ciertas funciones, como es la inteligencia, como es la memoria, etcétera, ¿no? Porque la memoria influye de manera muy significativa en el desarrollo del lenguaje. Va a ayudar a que nosotros primero podamos almacenar, podamos codificar o decodificar palabras, mensajes, conceptos, etcétera, ¿no? Y después podamos, en este caso, cuando sea necesario, poder sacar esa información, ¿no? Entonces, en el lenguaje vamos a ir viendo qué es el lenguaje. Es la capacidad, dice, que tiene el ser humano para poder expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas, signos orales, escritos, gestuales, ¿no? Si nosotros decimos orales es a través de la palabra, ¿no? Hablando nos podemos comunicar, cuando escribimos también, o a través de gestos, ¿no? Entonces, fíjense que es tan importante el gesto, porque como se dice, ¿no? Con un solo gesto podemos decir muchas cosas, ¿no? A ver, en el caso de que ustedes, por ejemplo, estén exponiendo y yo esté al frente, como un tribunal, por ejemplo, y yo hago estas horas, fíjense, ¿no? O hago, entonces, ¿qué es lo que determina eso? Que no estoy de acuerdo con lo que ustedes están hablando, ¿no es cierto? Entonces, es una forma también la comunicación de forma gestual, ¿ya? Entonces, a veces dice, un gesto vale más que 1000 palabras, dice, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si como dijimos ahí, es una característica del ser humano que nos, en este caso, identifica o que nos, de los animales, ¿no es cierto? Nosotros somos un género humano y que nos caracteriza de los animales, porque es una capacidad que nosotros como seres humanos, que tenemos una capacidad innata, ¿no? Que va a comenzar a desarrollarse desde el momento de la gestación, ¿no? Y se va estableciendo de manera definitiva cuando ya empezamos a desarrollar lo que es el lenguaje, ¿no? Cuando para dominar esta capacidad de comunicación, nosotros, o la finalidad, el objetivo de dominar esta capacidad es para poder expresar un mensaje que nosotros deseamos transmitir a otra persona, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, también vemos que los animales tienen, ¿no? Sus propios métodos de comunicarse, pero en este caso vamos a hablar específicamente del lenguaje como característica humana. El lenguaje tiene cierta estructura, vamos a ver, en este caso tiene fonema, tiene morfema, gramática, y la gramática está constituida por la semántica y la sintaxis. No se preocupen de algunos términos que más adelante también vamos a ir tocándolos en otro tema, ¿ya? Pero hablamos de que el lenguaje está formado, hemos dicho, por sonidos básicos llamados fonemas, ¿no? Entonces, ¿qué es un fonema? En el lenguaje cuando hablado, obviamente el fonema es una unidad de sonido más pequeña que es una característica importante de lo que es el lenguaje. Por ejemplo, si usted dice, a ver, estas palabras, si decimos masa y mara, por ejemplo, masa y mara, podemos ahí ver que el fonema S de masa se opone al fonema R de mara, ¿no? Entonces ese vendría a ser el fonema, ¿no? SR, ¿no? Y a eso no vamos a detener tanto en esto porque no es motivo por el momento de la materia. Y el morfema también es una unidad significativa más pequeña de la lengua, que puede ser una palabra o un fragmento de una palabra, ¿no? Por ejemplo, morfema. A ver, si yo digo gat nomás, G-A-T, gat, ¿no? Como tal. Pero le aumento al final una O, vendría a ser gato. O le aumento una A, gata, ¿no es cierto? Esa O esa A
es un morfema que tiene un significado, ya sea femenino o sea masculino. Ese es el morfema. Solamente lo estoy explicando de manera general, chicos, ya después cuando veamos otro tema, lo vamos a explicar de manera más profunda, ¿ya? Y por último tenemos la gramática, que es parte de la estructura del lenguaje. ¿Qué es la gramática? Son ciertas normas, ¿no es cierto?, que tiene el lenguaje que nos va a permitir comunicarnos y que los demás entiendan lo que nosotros queremos comunicar o informar, ¿no? Dentro de la gramática tenemos lo que es la semántica y la sintaxis. ¿Qué es la semántica? Es un conjunto de normas que también mediante el cual vamos a extraer o estudia, en este caso la semántica, el significado de las palabras, el significado de las expresiones. ¿Qué quiere decir? Lo que las palabras quieren decir cuando nosotros hablamos o escribimos. ¿Qué significa tal palabra? ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo digo frío, ¿qué significa frío? O, por ejemplo, digo naranja, por ejemplo, les pregunto a ustedes, seguramente ustedes me van a decir, significa un color, o naranja es una fruta, etcétera, ¿no? Como recién yo puedo decir, tengo mi media naranja, ¿no? De otra forma de lenguaje, entonces significa otra cosa diferente, ¿no? No significa ni fruta ni color. Entonces, eso es lo que es la semántica, ¿no? Estudia el significado de las palabras, de las expresiones. Y la sintaxis también son ciertas normas que nos ayudan a combinar las palabras en frases que estén gramaticalmente escritas de forma correcta o hablada. Fíjense, por ejemplo, a ver, ustedes que están ahí, escriban en su cuadernito, a ver, escriban en su cuadernito, pongan casa, vino, esta, abuelo, a, mi, tarde. Fíjense lo que han escrito. Entonces, ¿qué escribí? Que yo estoy escribiendo. Casa, vino, esta, abuelo, a mi tarde. Si yo escribiese así una oración o hablase de esa forma, estoy segura que nadie me va a entender qué quiso decir. O sea, y si escribo de esta forma, mi abuelo, utilizando las mismas palabras, mi abuelo vino esta tarde a casa, es totalmente diferente, ¿no?, a lo que yo primeramente dije. Entonces, esa es la sintaxis, la forma de ordenar, de combinar y de ordenar correctamente la frase o una oración, ¿ya? Entonces, es parte la sintaxis de la gramática, que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos en que éstas forman para poder expresar significado, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, en español muchas veces hablamos como, a veces te dicen, no te entendí lo que quisiste decir. Y a veces algunos captamos, ¿no?, lo que quiere decir la persona, pero sabemos que está mal dicho o mal escrito lo que dice, la forma de escribir en este caso, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta este punto, ¿no? O sea, a veces escribimos de esa forma, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, resfriado, a ver, escriban también en su cuadernito a forma de ejercicio, escriban resfriado, perdón, resfriado, luego habría, la, lluvia, mojado, con, me, si, hubiera. ¿Ustedes ven eso? Resfriado, me, habría, la lluvia, mojado, con, me, si, hubiera. No se entiende, ¿no es cierto? Porque están desordenadas totalmente las palabras. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Hay muchas formas, ¿no? Pero podríamos decir, si me hubiera mojado con la lluvia me habría resfriado. Puede ser una forma correcta de escribir, ¿no? Entonces, porque ahí, lo primero que les dicté, obviamente está totalmente desordenado. A eso se refiere la sintaxis, ¿no? A combinar las palabras, ordenar y combinar sobre todo las palabras para formar una oración, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro? ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo. Y al final, si tiene alguna duda, me pregunta. Vamos a ver cómo surgió el lenguaje.
¿Cuál es el origen del lenguaje? Surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana, ¿no? ¿Qué pasaría en este caso, no? Entonces, actualmente nosotros hay varias teorías que entienden que el lenguaje integra sobre todo la constitución cerebral del ser humano, ¿no es cierto? Y lo que se hace dentro de lo que es la educación, realizar únicamente la función de poder desarrollar en nosotros ese impulso biológico que se encuentra latente, que es el lenguaje. Entonces el lenguaje surge como una necesidad para poder comunicarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Hay diferentes lenguas que permiten, en este caso, exteriorizar ese lenguaje y la mejor comunicación entre los individuos. Entonces, si estuviésemos solo, como habíamos hablado un poco de las teorías de la sociedad, no se podría, en este caso, desarrollar un lenguaje, ¿no? Entonces, es una forma de que nosotros podamos comunicar. Es así que surge el lenguaje. Formas del lenguaje, o funciones, perdón, del lenguaje. Tenemos una función referencial o informativa, tenemos una función emotiva, función apelativa, función fáctica, una función estética y una función lingüística. ¿A qué se refiere la función referencial o informativa? Fíjense, ¿no? Ahí, por ejemplo, si yo les digo o les informo, hoy tenemos examen, les estoy informando, ¿no es cierto? Les estoy comunicando una información a lo que te quiero que sepan, ¿no? Sin emitir ningún juicio, obviamente, de valor, ¿no? Ni queriendo causar ningún efecto, en este caso, en el receptor que son ustedes, ¿ya? Yo soy el comunicador, ustedes son el receptor, soy el emisor, el que da, el que emite, en este caso, la información, y ustedes son los receptores que reciben la información. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser una función referencial o informativa. Si yo digo, por ejemplo, hoy es un día soleado, les estoy informando, les estoy comunicando, nada más. Esa es una de las funciones del lenguaje. Otra de las funciones vendría a ser la función emotiva. ¿Qué pasa en este caso? Cuando el emisor comunica un mensaje, pero una de las funciones, en este caso el objetivo es de transmitir algún estado de ánimo, algún estado de sentimiento, de emoción, etcétera, ¿no? Fíjense en este caso como ejemplo, una función emotiva. Si yo les digo, estoy triste por tu viaje, ¿qué les estoy comunicando? ¿Qué les estoy, en este caso, emitiendo un estado de ánimo de cómo me siento yo? Me siento triste, ¿no? Hoy estoy feliz porque recibí un regalo, digamos, ¿no? También les estoy transmitiendo un sentimiento, una emoción de alegría en este caso. Esa es la función emotiva del lenguaje, ¿ya? Función apelativa. ¿Qué quiere decir apelar? Cuando decimos apelar, solicitar, recurrir a algo, a alguien, ¿no? Para que pueda hacer algo o deje de hacer algo en este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, deja de hacer bulla, estoy apelando a que se callen, a que dejen de hacer bulla, ¿no es cierto? Apaga el televisor, por favor. También es una función apelativa, ¿no? En ese caso, la comunicación está centrada en provocar esa reacción a la persona que me está escuchando de dejar o de hacer algo. Pues apaga el televisor, le puedo decir también prende el televisor. En este caso, también debe tener una reacción, ¿no? Ya sea para que haga o para que deje de hacer algo. Esa es la función apelativa. La función fáctica también se puede llamar o relacional, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo de esta función fáctica? Por ejemplo, cuando iniciamos una conversación o el objetivo es de iniciar o de finalizar una conversación. Fíjense, en este caso, si yo les llamo por teléfono, ¿no? A alguno de ustedes, ¿cómo estás? Hola, o les estoy hablando a ustedes, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, me dirán. ¿Sí? Entonces, al final le digo, terminó la clase. Quiere decir, o estoy iniciando una conversación o estoy finalizando una conversación, ¿no? Eso es una función fáctica, ¿no? O relacional entre la persona, entre el receptor y el emisor, o entre el emisor y el receptor. Función estética. Viene de estética de belleza, ¿no? En este caso. ¿Y cuándo utilizamos
este lenguaje o esta función fática del lenguaje, estética diré del lenguaje, generalmente se utiliza mucho en lo que son las novelas, en los cuentos, en las poesías, en las diferentes canciones, etcétera, ¿no es cierto? No nos interesa mucho el contenido, sino la forma en cómo se escribe. Si yo digo, por ejemplo, una golondrina sola no hace verano, fíjense la forma que se escribe. O entonces, ¿quién escribió? ¿No? Ese, ¿no? O sea, todas las hojas son del viento menos la luz del sol. Entonces, son esas formas, ¿no?, de escribir que la utilizamos, sobre todo cuando se hace ciertas novelas, poesía, etcétera, ¿no? Una forma de escribir con belleza, con algún tipo de belleza, ¿no? Es un lenguaje más rebuscado. Esa es la función que predomina sobre todo en ciertas novelas o cuentos o canciones, etcétera, ¿no? Esa es la función estética. No se habla de manera común como hablamos cualquier día o en cualquier conversación. Y la función lingüística está centrada sobre todo en el código, ¿no? O sea, cómo se utiliza una lengua para hablar diferente a otros tipos de lengua, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra lengua española, si podemos decir taza, taza, en ese caso se escribe con Z, digamos, taza, porque también hay taza con S, ¿no? A eso se refiere la función lingüística. Se va a centrar en el código. Se utiliza una lengua para hablar de ella misma o de otra lengua, ¿no? Taza con Z o taza con S, ¿no? Indistintamente. Entonces, dependiendo del significado de la palabra o de lo que yo quiera transmitir en este caso. Entonces, esas son las funciones del lenguaje, ¿ya? Vamos a ver. Características del lenguaje. Hay varias características que tiene el lenguaje. Primero, es una capacidad racional, dice, que tienen todos los seres humanos, por lo que es universal. ¿Qué quiere decir? Nosotros ya nacemos con, es una capacidad innata, ya nacemos con esa capacidad. Obviamente no nacemos hablando, ¿ya? Pero tenemos esa capacidad que se va a ir desarrollando durante nuestro desarrollo evolutivo, ¿no es cierto? Pero ya nacemos, tenemos esa capacidad como seres humanos. Y es universal, obviamente, el lenguaje. También el lenguaje es la base de comunicación entre los individuos. ¿Cómo nos comunicamos para saber lo que quiere, lo que piensa, lo que siente otra persona? Obviamente a través del lenguaje, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Oral, escrita, o un lenguaje de señas, etcétera, ¿no es cierto? Esa es otra característica. Luego, resulta clave en las relaciones interpersonales. Si yo quiero interpersonales entre dos o varias personas, ¿no? Porque si estoy solo, ¿con quién me voy a comunicar? Entonces es clave, ¿no? Para hablar, para comunicar algo, tener que utilizar el lenguaje con otras personas, con una o varias personas. Se vale de las diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo. Porque nosotros sabemos que no solamente es la lengua española, ¿no? Sino que hay diferentes lenguas para poder transmitir mensajes. Permite el intercambio de información entre receptor y emisor, ¿no? Entonces, yo puedo dar una información a ustedes, pero también recibir una información de ustedes. Entonces, por lo tanto, hay una retroalimentación o un intercambio de información, ¿no? Quizás ustedes con su experiencia o quieran argumentar algo, quieran preguntar, entonces hay ese intercambio de información. Si yo doy una información, ustedes también me pueden dar otro tipo de información diciendo yo escuché esto o sé algo respecto a esto, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, un intercambio, una retroalimentación entre la persona que habla y la persona que escucha. Se vale de símbolos, sonidos, señas. En este caso, nosotros tenemos pues el alfabeto, ¿no es cierto? Es un conjunto de letras. Puede ser verbal o no verbal. Si yo digo verbal, quiere decir que estoy a través de habla, ¿no es cierto? Y no verbal puede ser a través de la escritura o puede ser a través de gestos. Estoy hablando con las personas. Las personas sordomudas, fíjense, tienen un tipo de lenguaje, de señas, ¿no es cierto? Totalmente diferente al que nosotros tenemos, en este caso, de hablar. Y es estudiado por la lingüística, que vamos a ver, que es una ciencia en este caso que se ocupa de estudiar el lenguaje en las diferentes formas. ¿Bien? Esas son las características del lenguaje.
vamos a ver los tipos de lenguaje. Los más importantes. Hay dos tipos de lenguaje. Un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Dentro del lenguaje verbal tenemos el emisor y receptor, dice, utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí. ¿No? El emisor quiere decir, en este caso, soy yo y el receptor son ustedes, ¿no es cierto? A su vez, este lenguaje verbal se subdivide en lenguaje oral y lenguaje escrito. El lenguaje oral, obviamente, es el que estamos utilizando en este momento, ¿no? Se utiliza la voz para poder transmitir un mensaje por medio de sonido. Estoy hablando y estoy transmitiendo un mensaje, ¿no? Y el lenguaje escrito, como su nombre lo señala, lo hacemos a través de representando de forma escrita, ¿no? Yo le digo, escriban, como que les dije hace un momento, escriban esta oración. Entonces es una forma, si yo digo, lean, les muestro, ustedes van a leer lo que yo escribí. Entonces es una forma también de un tipo de lenguaje, ¿no? De eso no nos olvidemos que el lenguaje verbal se subdivide en lenguaje oral y lenguaje escrito. Lenguaje no verbal. Emisor y receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse. A su vez, el lenguaje no verbal, se divide en lenguaje facial y en lenguaje corporal, ¿no? Que nosotros siempre lo utilizamos todos los días, utilizamos dos tipos de lenguaje, fíjense, todos los tipos de lenguaje lo utilizamos de alguna forma, ¿no? El lenguaje facial, el individuo comunica a través de los gestos de la cara. Lo que yo les decía, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, si ustedes me ven, yo digo, sí, estoy bien enojado, ¿verdad? Kelly, entonces, fíjense, o sea, sí, preocupada. Entonces, son gestos que yo puedo hacer, ¿no? O si alguien está hablando, también estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿no? En este caso, el lenguaje facial y el lenguaje corporal, que también el individuo comunica a través de los movimientos corporales. Entonces, ¿por qué? Fíjense cuando hay una entrevista, por ejemplo, de trabajo, generalmente una persona que es, en este caso, de recursos humanos, a veces nos evalúa desde que entramos nosotros, ¿no? Por ejemplo, como en este caso el lenguaje corporal, si yo estoy así haciendo este aspecto, fíjense en mi mano, ¿qué quiere decir? Estoy denotando nerviosismo, ¿no es cierto? O si me empiezo a mover, entonces, o hay un niño, ¿ustedes qué dicen? Es demasiado inquieto. O sea, ese es el lenguaje corporal, ¿no es cierto? El individuo comunica a través de los movimientos corporales. Estoy diciendo algo, o empiezo a arrancar, algo le pica, ¿no? Entonces, también tenemos un lenguaje corporal que nosotros podemos, en este caso, demostrar a las personas. ¿Podría cerrar su camarita Isabel, Menacho? Porque creo que es un poquito de distracción. Bien, entonces, esos son también los tipos de lenguaje que tenemos, ¿no? Vamos a ir viendo en este caso, ¿no? Las diferencias, digamos. Nosotros sabemos cuando hablamos de este tipo de lenguaje que les decía, chicos, también hay varios sistemas de signos, ¿cierto? Que son reconocidos como un lenguaje. Si ustedes ven el lenguaje de señas que utilizan y ahora que también se está dando mucho, ¿no? El lenguaje de señas, que sería muy importante que nosotros sepamos, ¿no? A veces, por ejemplo, si yo digo gracias, en este caso, o digo, en este caso, por favor, ¿no? Entonces hay varias cosas, ¿no? O digo, ¿cómo estás? Etcétera, ¿no? Son lenguajes de señas que muchas personas ya lo están utilizando o dependiendo del lugar donde trabajan por necesidad, ¿no? Para, por ejemplo, si yo estoy en un lugar trabajando con personas sordomudas, tengo que desarrollar o que aprender ese lenguaje de señas, ¿no es cierto? Son gestos corporales que representan diferentes signos, ¿no? Entonces, que en este caso logran comunicarnos, ¿no? Principalmente con personas que tienen sobre todo reducida su capacidad auditiva. Entonces nos comunicamos a través del lenguaje de señas. El lenguaje de programación y qué sería, qué pasa ahora con la introducción de la tecnología.
¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Van a permitir, son expertos en lo que es la computación, porque van creando ciertos programas, que a veces entre ellos, obviamente, saben, ¿no es cierto?, qué es lo que significa. Pero por medio de este lenguaje, el programador puede comunicarse con distintos dispositivos que quizás nosotros no lo comprendamos, pero si lo estudiamos con seguridad vamos a entender que software, hardware, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos yo no lo entiendo, pero ya las personas, los expertos sí entienden este tipo de lenguaje. Si yo, por ejemplo, empiezo a cantar una canción romántica, etcétera. Quizás estoy a una persona que quiero, puede ser mi madre, puede ser mi pareja, puede ser mi hija, etcétera. Estoy transmitiendo algo, ¿no es cierto? O sea, estoy interpretando algo que puede ser entendido por la otra persona que me está escuchando a través de lo que es la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros escuchamos diferentes tipos de música que son interpretados, vamos a ver lo que significa, ¿no? O qué es lo que se quiere expresar a través de la escritura, ¿no? En las diferentes partituras. Tiene también un significado. Es un ejemplo de lenguaje también, el lenguaje musical. ¿Ya? Bien. Ahora, muchas veces, indistintamente utilizamos estos términos, lenguaje, lengua, hablo, ¿no? Pero cada uno son diferentes, ¿no? Cada uno tiene su significado en este caso. Fíjense, cuando decimos el lenguaje, en este caso, es la facultad, la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos, ¿no es cierto? Entonces, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, el lenguaje de una conversación, un discurso, una carta, etcétera, ¿no? La lengua es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, lengua es igual a idioma, lengua española, es inglesa, francesa, italiana, rusa, alemana, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la lengua. Y el habla ya es la realización física, ese concreto del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. ¿Qué quiere decir? Que el habla ya es una manifestación, ¿no?, de una lengua y se diferencia del lenguaje en varios sentidos, ¿no? Entonces, el habla es lo que nos va a permitir que un individuo se pueda comunicar con otro a través de sus propias habilidades lingüísticas, ¿no? ¿Qué quiere decir? De la articulación de ciertos sonidos en un sistema lingüístico que pueda tener, ¿no? Entonces, esto hace que se trate, si nosotros vemos la diferencia de la lengua y el lenguaje, ¿no? Y si nosotros decimos de la forma de habla, fíjense, muchas veces hablamos de manera, ustedes han debido escuchar esta palabra, ¿no? De manera coloquial, ¿no? Entonces, cuando el habla es de manera coloquial, ¿qué quiere decir? Que nosotros utilizamos un lenguaje, digamos que de manera informal, sobre todo con personas con quienes tenemos estrecha relación o como nos comunicamos, ¿no?, todos los días, con nuestra familia, por ejemplo, tenemos estrecha cercanía. Entonces, no vamos a buscar palabras rebuscadas, hablamos de forma espontánea, de forma normal, de forma coloquial. Pero si yo les dijese, por favor, van a exponer un tema, ya no pueden hablar de esa forma. Entonces, se utiliza otro tipo de habla, ¿no es cierto? Un habla más culta, más científica, utilizando una lengua que tiene diferentes situaciones formales, etcétera, con mucho más cuidado, no dependiendo también, puede ser menos o más espontánea, entonces más apegada a ciertos códigos lingüísticos que se vayan usando, ¿no? Entonces, utilizo yo palabras con mis amigos, con mi familia, etcétera, totalmente un lenguaje, a diferencia de lo que tengo que utilizar un lenguaje cuando yo expongo, por ejemplo, a profesionales, cuando tengo que hablar frente a un público, ¿no es cierto? Utilizo otro tipo de lenguaje, no lo que utilizo de forma diaria o de forma rutinaria con la gente, ¿no es cierto? Entonces, el habla puede ser utilizado en infinidad de situaciones, ¿no? Puede ser utilizado en un discurso frente a un público o una conversación entre dos personas, o lo utilizamos cuando hacemos una conferencia, cuando hay un programa televisivo, en una clase en la que estamos dando ahora, etcétera, ¿no? Utilizamos el habla. Bien, ese sería nuestro tema de hoy, chicos. No sé si hay alguna pregunta, por favor, voy a
absolver todas las dudas que tengan.